Bueno, voy a dar lectura a por lo menos tres versículos de las Escrituras sobre los cuales vamos a meditar en esta hora, más bien sobre lo que hablan estos versículos. En el capítulo 6 de Romanos, el pasaje que leímos en unos momentos, pero en el versículo 19, la palabra del Señor dice: hablo como como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Y en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 1, la palabra del Señor dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Y en Hebreos capítulo 12, versículo 14, dice en la segunda parte de este versículo: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que en estos tres versículos encontramos la palabra santidad, y es sobre este asunto de la santidad sobre lo cual vamos a meditar o estar meditando en este momento en la palabra de Dios. Y en el versículo 1 de 2 Corintios 7, al final dice: perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Este es un llamado, es una exhortación a que cada creyente, cada hijo de Dios, perfeccione la santidad en su vida. Así que este es el tema o el título del mensaje sobre el cual se va a tratar en este momento. Procura o perfeccionar o perfecciona la santidad en tu vida. Así que para comenzar, primero contestaremos a la pregunta: ¿qué es santidad? Y los diccionarios, tanto de la lengua española, así como los diccionarios teológicos, definen la santidad como una cualidad o la condición de un santo. Santo significa apartado o separado. Un santo en la Biblia es aquel que ha sido separado o apartado del pecado por Dios y para Dios. Los que somos de Cristo hemos sido santificados, hemos sido hechos santos, y el que nos hizo santos es Dios, y lo hizo para que nosotros seamos para Dios. Hecho esta explicación, recordemos que la santidad es la cualidad o condición de un santo. Ahora bien, podemos decir que la santidad es una de las metas del cristiano. La santidad es una de las metas del cristiano. La pregunta es: ¿por qué debemos procurar la santidad? Y voy a estar contestando esta pregunta con por lo menos 4 razones. ¿Por qué debemos procurar la santidad? En primer lugar, porque Dios es supremo en santidad. Esa es una de las razones, pero podemos decir la mayor de las razones.
porque Dios es supremo en santidad. Y todos los que pertenecemos a Él, a los que nos ha hecho sus hijos, pues debemos procurar la santidad. Dios es supremo en santidad. En Éxodo capítulo 15, versículo 1, la palabra de Dios dice: ¿Quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Noten lo que dice: ¿quién como tú, magnífico en santidad? Magno, grande. O sea, la santidad de Dios es inmenso, ¿verdad? Por eso decimos que Dios es supremo en santidad. Y este versículo termina: terrible en maravillosas hazañas, hacedor de prodigios. Pero el punto de nuestra atención es la santidad. Entonces, cada creyente, cada hijo de Dios, debemos procurar la santidad, debemos buscar la santidad, debemos ir detrás de la santidad, como dice Hebreos: seguid la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, esa es una y la más grande de las razones, porque Dios es supremo o sumamente santo. Y la segunda razón es que sin santidad nadie podrá ver al Señor. Sin santidad nadie puede ver al Señor. Nadie puede ver y nadie podrá ver, tanto en el presente como en el futuro. Por eso es que la Biblia nos dice que sigamos la santidad, que busquemos la santidad. Como ya he mencionado, que en Hebreos capítulo 12, versículo 14 dice: seguid la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Así que si alguno quiere ver y estar y tener comunión con Dios, necesita procurar, necesita buscar la santidad. Si es alguien que no le interesa la santidad, si es alguien, que no le interesa santificarse, pues entonces está diciendo prácticamente que no le interesa estar cerca de Dios, que no le interesa ver a Dios, que no quiere ninguna relación con Dios, porque sin la santidad nadie verá al Señor. Los que somos de Cristo ya tenemos una gran ventaja, y esta ventaja es que Cristo ya nos ha hecho santos. Ya somos santos, hemos sido separados, hemos sido apartados del pecado y todo lo que tiene que ver con el pecado, con el mal. Y ahora solo necesitamos y tenemos que santificarnos. Necesitamos santificarnos y tenemos que santificarnos, porque cada uno de los que somos hijos de Dios hemos deseado, desde que vinimos a Él, vivir, estar cerca de Él, tener comunión con Él, poder un día verle cara a cara. Ese es nuestro anhelo, esa es nuestra esperanza y queremos eso. Por lo tanto, vamos a procurar y vamos a buscar la santificación. Entonces vamos a hacer todo lo que todo lo que tengamos que hacer, lo que sea necesario hacer para santificarnos. La santificación, como ya sabemos, es un proceso de apartamiento del pecado. Es un proceso de purificación o lavamiento de todo lo pecaminoso que todavía queda en nosotros. Ciertamente fuimos hechos
hechos santos. Sin embargo, esta doctrina la podemos ver desde dos puntos de vista. Posicionalmente ya somos santos, pero moralmente necesitamos ir santificándonos cada día en nuestra vida. Esto es purificándonos. Necesitamos ir lavando de nuestra vida o en nuestra vida todo aquello pecaminoso que ha quedado o que todavía está en nosotros. La santificación es algo que no haremos solos, porque además, aunque quisiéramos santificarnos nosotros solos por nuestras propias fuerzas, no podemos, no podemos. Es una obra del Espíritu Santo que se lleva a cabo en nosotros y con la participación de nosotros. Por eso es que el Señor nos llama frecuentemente en muchas partes de las Escrituras a santificarnos. Nos dice que nos santifiquemos. Entonces, como que nos está diciendo que es una acción que nosotros tenemos que llevar a cabo. Y sí es así, pero no podemos hacerlo solos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Sin la ayuda del Espíritu Santo o sin el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida, entonces nunca lo vamos a lograr. Pero gracias a Dios que nos ha dado a su Espíritu, y el Espíritu de Dios mora en nosotros y está realizando ese trabajo en nuestra vida. Pero lo hace, como ya dijimos, con nuestra participación. Así que santifiquémonos porque sin la santidad no podemos, más bien nadie puede ver a Dios. La tercera razón es porque es la voluntad de Dios. Cada creyente, cada hijo de Dios, debemos procurar la santidad. Debemos esforzarnos por santificarnos, por limpiarnos. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. La Biblia dice en Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, Dios quiere nuestra santificación. Es la voluntad de Él que nosotros nos santifiquemos. Los que somos de Cristo comprendemos muy bien esto y aceptamos que la voluntad de Dios es nuestra prioridad en nuestra vida. La voluntad de Dios es una prioridad en nuestra vida. No es una opción. No es si quiero. No es si estoy dispuesto. No es si puedo. No, es una prioridad en nuestra vida. Se supone que los que somos hijos de Dios no debemos poner resistencia en aceptar y en ejecutar la voluntad del Señor. Así que cuidado, o como dicen algunos, aguas. Algo no anda bien si alguien se resiste. Algo no anda bien en su vida. Y si esto es así, entonces necesita darse a la tarea de arreglar lo que necesita arreglar en su vida. Necesita darse a la tarea de poner en orden todo lo deficiente que hay en su vida. Porque los que somos hijos de Dios, les decía, queremos hacer la voluntad de Dios. Anhelamos hacer la voluntad de Dios. Aunque esto sí nos cueste algo de trabajo o se nos dificulta hacer toda la voluntad del Señor, pero es algo que hay en el corazón de cada creyente. Es algo que todo mundo que es hijo de Dios, pues está dispuesto a que la voluntad de Dios se lleve a cabo
y se realice en su vida, pero también que Él realice la voluntad de Dios en su vida y en otras áreas donde Dios nos manda a hacer su voluntad. Así que esa es otra de las razones del por qué debemos procurar la santidad. Una razón más, una razón más es que sin la santidad el poder de Dios no puede operar en la vida de una persona. No puede operar ni siquiera en la vida del creyente. Sin la santidad, el poder de Dios no puede obrar. Y donde hay santidad de vida, el poder de Dios obra, fluye de manera natural, no es forzado. Bueno, entonces en la santidad se obra el poder de Dios. Una persona, un creyente o un hijo de Dios puede trabajar en la obra de Dios o en cualquier otra área de la iglesia y puede hacerlo sin llevar una vida de santidad. Puede hacerlo descuidando la santidad en su vida. Sin embargo, aunque haga este trabajo, aunque sirva a Dios en diferentes áreas, pero eso no significa que Dios está respaldando lo que está haciendo esa persona o ese hermano o esa hermana. Tampoco significa que esté siendo tomado en cuenta todo lo que está haciendo. No significa que Dios lo esté tomando en cuenta. Así que alguien sin santidad, sin procurar la santificación en su vida y descuidar este asunto en su vida, esa característica o esa cualidad en su vida, puede trabajar, puede hacer y puede inclusive hacerlo con eficiencia, pero eso no significa que Dios lo tome en cuenta y que esté de acuerdo. Así que pues tengamos cuidado con esto. La única forma en que se puede tener el respaldo de Dios y ser tomado en cuenta por Dios, pues es vivir en santidad y o santificándose continuamente. Cada uno de nosotros nos conocemos, cada uno de nosotros sabemos qué cosas en nuestra vida o qué áreas en nuestras vidas o qué está sucediendo en nuestra vida respecto al pecado, qué pecados hay, qué pecados se está practicando, con qué se sigue luchando, cuáles no se han superado. Y eso debe llevarnos precisamente a la acción, a la motivación, a ir tomando decisiones y acciones para dejar lo que tenemos que dejar. Porque otra vez, sin santidad nadie verá al Señor. Miren lo que la Biblia dice, y sin la santidad nadie puede hacer la obra del Señor como Dios quiere, como Dios lo planeó, y nadie puede estar respaldado por el Señor, porque miren lo que dice la palabra de Dios en Josué capítulo 3 versículo 5. Y Josué dijo al pueblo, porque Dios había mandado a Josué a decirle esto al pueblo, y le dijo: santificaos, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y vemos otros pasajes de la Biblia donde el pueblo no se santificó y Dios no pudo obrar a través de ellos ni en medio de ellos. Pero cuando ellos obedecieron al Señor, hicieron lo que el Señor les mandaba, se santificaron, Dios hizo grandes maravillas.
Bueno, los que hemos leído este libro y conocemos la historia, lo que sigue de estos versículos es que Dios hizo cruzar el río Jordán a su pueblo. Dios abrió el río, separó las aguas para que quedase libre el camino en seco, para que todos, grandes y pequeños, y juntamente con toda la carga que llevaban y los animales que llevaban, pudieron pasar el río Jordán, porque de otra manera no hubiesen podido cruzarlo, no hubiesen podido pasar al otro lado, pero obedecieron, hicieron lo que Dios les dijo que debían de hacer para quedar santificados. Y entonces Dios obró en el pueblo y entonces Dios cumplió su propósito y ellos pues fueron beneficiados, fueron bendecidos por el Señor y vieron las maravillas de Dios o vieron la maravilla de Dios en esa ocasión. Y no solamente en esa ocasión vieron ellos las maravillas de Dios. Muchas veces Dios obró maravillosamente y ese pueblo lo vio. Así que si nosotros queremos ver obras maravillosas de Dios, tanto en nuestra vida o que Dios nos permita ver estas obras en otras personas, inclusive en el pueblo de Dios, podemos verlo en obras que Dios haga en este tiempo, por ejemplo. Bueno, pues tenemos que seguir pues las enseñanzas, los mandamientos del Señor. Debemos seguir las órdenes que el Señor pues nos da constantemente. Entonces, estas son las razones por las cuales, o algunas de las razones por las cuales nosotros como hijos de Dios debemos procurar, debemos seguir la santidad. Debemos tener como meta, como una de las metas de nuestra vida, la santidad. Y como toda meta, pues necesitamos trabajar para poder alcanzarla. Entonces, 4 razones, las voy a enumerar una vez más. Dios es supremo en santidad. Esa es la primera razón. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y en tercer lugar, porque la santidad es la voluntad de Dios en la vida de todo creyente. Y cuarto, porque solamente en la santidad el poder de Dios puede manifestarse, puede obrar. Así que son 4 razones que son importantes, que los tomemos en cuenta y que pues nos motiven a llevarlo a la práctica, para que de esa manera pues podamos gozar, disfrutar de una relación, de una comunión más estrecha con el Señor. Y de esta manera podemos pues gozar de esa vida abundante que Cristo ya ha traído a nuestra vida. Y de esa manera podemos ser dichosos, podemos sentirnos pues significantes, podemos sentirnos realizados, podemos estar contentos y podemos vivir en bienestar. Ahora, para terminar, miren lo que dice Primera Tesalonicenses capítulo 4 versículo 7. Dice que Dios no nos llamó a inmundicia, sino a santificación. Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santificación. Esto es, Dios no nos ha llamado a que sigamos pecando, que sigamos practicando el pecado, que sigamos haciendo todo lo que nos gusta. No, Dios todo lo que nos gusta y es malo y es pecado. Por supuesto que sí, debemos y podemos hacer todo lo que nos gusta, que es bueno y que glorifica al Señor. Pero estamos hablando de las inmundicias. Ahora, en Romanos capítulo 6, versículo 19, que leímos al principio, dice: hablo como humano, por vuestra humana debilidad.
que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad o al pecado, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Cuando no éramos de Cristo, cuando no éramos salvos, vivíamos practicando el pecado. Cada uno, claro, en diferentes grados, pero esa era nuestra vida. Y como dice aquí, presentábamos los miembros de nuestro cuerpo para el servicio del pecado, para servir a la inmundicia, a todo, pues todo lo pecaminoso. Para Dios el pecado es inmundo, es indeseable, es aborrecible, ¿verdad? Y también dice aquí que presentamos nuestros miembros a la iniquidad, a todo lo terriblemente pecaminoso. Entonces, aquí se usa el argumento, si antes voluntariamente, si antes con gusto presentaban sus miembros al pecado, bueno, pues ahora presenten los miembros de su cuerpo para santificación, presenten los miembros de su cuerpo para servir a Dios, para glorificar a Dios, para hacer todo aquello que exalta el nombre de Dios. Y además, todo eso pues va a beneficiar nuestra vida. Así que, hermanos, pues de esa manera sigamos meditando en este asunto, porque aquí no quedó agotado el tema. Este asunto es más amplio, pero esto nos ayuda a reflexionar y a seguir investigando sobre este asunto. Pero la exhortación del Señor es que perfeccionemos la santidad en nuestra vida. Perfecciona la santidad en tu vida. Esa es la exhortación. Ese es el mandato. Así que hay que tomar decisiones, hay que tomar acciones y pues inmediatamente pues a hacer la voluntad del Señor y agradar al Señor con nuestras decisiones y con nuestras acciones. Bueno, vamos a hacer una oración agradeciéndole al Señor por exhortarnos, por enseñarnos, por llamarnos a la santidad, porque Él sabe que es lo mejor para nosotros. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos porque tú nos amas de una manera incalculable, de una manera inmensa, Señor. Ahora que somos tus hijos, pues tú puedes obrar de una manera más libre en nuestra vida, porque tú eres nuestro Señor, te pertenecemos y te agradecemos porque lo haces, a pesar de que todavía, Señor, podemos resistirnos en ocasiones, pero tú, Señor, haciendo uso de tu autoridad sobre nosotros, pues nos corriges, nos disciplinas, nos haces entrar o regresar al camino y te agradecemos por ello, Señor. Gracias por este llamado a la santificación. Te pedimos que ayudes a todos cuando estemos luchando con estas dificultades que se nos presentan en nuestra vida para agradarte a ti, Señor, y para servirte libremente. Cuando se luchan o luchamos con las tentaciones, cuando luchamos con estos hábitos que todavía no se han vencido del todo. Te ruego que tú fortalezcas, animes y que tu Espíritu Santo esté allí haciendo esta obra de santificación y que nos ayudes a no perder de vista esta meta en nuestra vida, nuestra santificación para llegar a la santidad. Por favor, Señor, por favor, bendiciones te pido para todos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.